Bueno, ahora seguimos con otra parte de lo que es de microbiología. Ya hablamos hace un momento, bueno, en los anteriores videos, sobre lo que es las generalidades y también sobre lo que es esto de la agrupación, las tensiones y los componentes internos y externos de la bacteria. Ahora vamos un poquito como a las siguientes partes, de que en las diapositivas se basa más en lo que son ya las bacterias, en las agrupaciones y sus familias, pero toca saber unas cosas antes de eso porque adelantarnos por esa parte por gusto y más se va a confundir, así que mejor vamos a la siguiente parte que es genética de la siguiente parte, así. Primero vamos con lo que es genética de la bacteria. Vamos a poner de la siguiente manera, lo más básico que puede hacer es que tenemos aquí las tres partes. Replicones, lo que son los plásmidos y lo que son también los transposones. Estos tres ya sabemos normalmente que ya nos dieron en genética, son lo básico de cada uno, pero solo vamos a decir así que este aquí lleva toda información para la replicación, pues se llama replicones, toda información para la replicación, vamos a poner así. Acá los plásmidos sirven en cambio para hacer la duplicación y transmisión de la resistencia a otras bacterias. Es para transmisión nomás así. Transmisión de resistencia a otras bacterias. Y los transposones son aquellos que sirven para como elemento genético del ADN y para llevar información genética, pero no para lo que es la replicación, solo lleva información genética. Así, genética. Entonces solo esa parte de aquí. ¿Qué pasa con esto? En las bacterias vamos a tener dos maneras de ver, tanto fenotípicas como las genotípicas. Vamos a hacer lo mismo como hicimos con la de gran positivo y gran negativo. Se va a dividir así. Vamos a poner aquí las fenotípicas, aquellas que podemos ver, y ahí las genotípicas, pues aquellas que no podemos ver. ¿Qué pasa hasta aquí? Las fenotípicas son aquellas que van a tener, primero, son cambios temporales. Voy a poner aquí las características para que puedan ver. Son cambios temporales en los cuales en las genotípicas son cambios definitivos. Vamos a poner así medio en conjunto para que puedan ver. Definitivos. Estos son irreversibles en las genotípicas, son irreversibles. Y las otras de aquí son reversibles. Este de aquí se da por factores ambientales. El fenotípico. Y el genotípico se va a dar en cambio por factores de alteración del ADN. Alteración de ADN. Ahora bien, toca tener en cuenta dos cosas. Primero, en las fenotípicas podemos ver de tres maneras. Fisiológicamente, en forma de cultivo o en forma tutorial. Aquí en forma fisiológica. Vamos a poner fisiológica de cultivo. No completo, pero bueno. Y el otro que es de tintorial. La fisiológica se refiere a procesos en los cuales, como la temperatura, hace que la bacteria cambie su forma de movimiento. Por ejemplo, una bacteria que viva en el cuerpo y, y tenga, por ejemplo, los flagelos y tenga una temperatura de 37 grados, cuando haya alguna temperatura alta, la cual no es normal para esta bacteria, pues va a hacer que se haga, ya no se mueva. Y al no moverse, pues ya cambió de forma fisiológica, porque ya no hay movimiento, sino se quedó quieta por la temperatura, no sé, unos 42 grados ya. Se quedó quieta por ya ese cambio. Pero si vuelve a estado original, va a volver a moverse otra vez. Entonces, por eso es que dice que son cambios temporales y reversibles. Tenemos el cultivo. Los de cultivo son aquellos que, primero, una bacteria tiene su forma por los nutrientes, pero cuando la bacteria pierde los nutrientes, se puede perder su forma y se puede hacer así. Pero igual, puede, como digo aquí, es reversible porque si le vas a poner los nutrientes a esta de aquí, otra vez vuelve a su estado original, como está acá. Entonces, esa es en forma de cultivo. Las tintoriales, como ya se especificó anteriormente, el ejemplo de las gran positivas y gran negativas es que, por ejemplo, tenemos una bacteria gran positiva, así, en racimo de uva, por ejemplo, gran positiva, pero que por el cultivo es viejo, o bueno, por los tintoriales es viejo, hace que el color moradito que tenía así, por ejemplo, se haga rosado, confundiéndolo como que fuera un gran negativo. Pero no es un gran negativo, es que lo confunde. Por eso es similar. Y bueno, y que den así, pues esos cambios. Entonces ahí están los cambios. En los genotípicos no hay cambios así como acá, porque como se dice aquí, son irreversibles, entonces no hay un cambio. Pero lo que sí puedo poner aquí son las formas en las cuales se puede, ¿cómo se llama?, transmitir. Se puede transmitir por las tres maneras. Por transformación, puede ser también por lo que es la transducción. Transducción.
Y el otro que es la conjugación. Son las tres maneras en las cuales se puede transmitir. En la cual la transmisión se basa más en que una bacteria receptora acepta lo que es una bacteria donadora. Entonces aquí de bacteria receptora acepta a la donadora. La traducción en cambio va a ser más como las células que son células receptoras, pero que vienen de ADN incorporado de los bacteriófagos. O sea, bacteriófagos. Teóricamente la traducción aquí no va a ser tan buena porque esto más adelante voy a explicar con el bacteriófago, que creo que es el siguiente tema. La conjugación, en cambio, va a ser que la célula receptora capta ADN de la donadora a través de los plásmidos o contacto íntimo, a través de la fibra, por ejemplo. La conjugación, o sea, como se acuerda que explicaba que se unía una acá y otra acá, lo mismo. Entonces aquí sería por conjugación. En cambio de transformación es lo normal de una célula que se transmite. O sea, se pega a otra, pero ya para explicar bien, o sea, bien pasar la información, ¿cómo es? Se reproduce. Y acá en la bacteria es cuando está el bacteriófago, que es esta cosita que es como una forma rara, como así, pero algo así. Este es por traducción. Traducción. Este aquí, bueno, traducción ¿por qué? Porque le pasa toda la información adentro y hace que la célula, la bacteria explote, perdón. Y esas serían las formas de transporte. Ahora bien, hasta aquí todo bien. Hay un pequeño capítulo que me explica de los que son los bacteriófagos. En los bacteriófagos es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que el bacteriófago va a ser una forma como tipo un pentágono, lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, un hexágono, forma de hexágono. Va a tener aquí su como cabecita, su cuerpito así medio grande, y aquí va a tener unas patas con las cuales adhiere. Entonces ese sería un bacteriófago. Es como decir el virus que enferma a la bacteria literalmente. Aquí adentro va a estar su información genética, que es el ADN. Y esta cosita de afuera que tiene forma rara, ese va a ser lo que es la cápside. La cápside. Estos bacteriófagos, como dice su nombre, pues son aquellos que matan a bacterias. Y son específicas. Porque, por ejemplo, si hay un bacteriófago que es específico solo para matar los que son Escherichia coli, su nombre quedaría como E. colífago. Como Escherichia, Escherichia coli colífago. O sea, que solo mata bacterias Escherichia coli. Pues esas aquí son específicas. Aquí, matan dependiendo de cuál bacteria sea. Ahora tenemos el otro que es también que hay dos tipos. Hay los que son muy agresivos y los moderados. Los moderados son normal, no es tanto, pero aquí nos importa es el agresivo, por decirlo. El agresivo, ¿por qué? Porque lo que hace esta bacteria es, digamos, una bacteria... Bueno, no es bacteria, me he dicho esto es un virus, no es una bacteria, es un virus. Esto de aquí, tenemos una bacteria botadita por ahí. Este virus se va a acercar así de la nada, como que le encuentra y dice, ya te encontré, te voy a dejar mi información genética. Entonces se pega, voy a hacer dibujito, y como que le encuentra, ya, le encontró. Le encontró y se va a adherir a lo que son la bacteria. Al momento que ya se adhiere, o sea, ya está pegado, va a dejar su información genética, o sea, como que se clava por aquí adentro, digamos así, logra clavarse adentro, voy a poner así, y deja toda la información genética adentro de la bacteria. Esa información genética que la deja adentro va a hacer que después este man ya, pues ya se va y deja la bacteria solita. Pero la información genética que está aquí se va a mezclar, o sea, lo que es la transducción que decía hace un momento. Entonces se va a mezclar haciendo que crezcan un montón de estos bichitos, o sea, de estos virus adentro de esta misma. Entonces al punto en el cual crece una y crece dos, crecen tres, cuatro, cinco, seis, seis, al punto en el cual la bacteria ya no aguanta y pues se explota literalmente o se destruye. Porque hay un montón de estos bichitos adentro y salen un montón de estos bichitos y sigue la reproducción de estos manes. Así que eso es lo más resumido de los bacteriófagos. Ahora, bien, después de esto de que explicamos de los que son los bacteriófagos, vamos a la siguiente parte que es la nutrición bacteriana. Este tema es un poquito largo, pero también un poquito medio cansado de estudiarlo, pero vamos a hacerlo lo mejor resumido para que no sea tan estresante. Vamos a poner nutrición bacteriana. La nutrición bacteriana se va a dividir en diferentes partes. Voy a poner así para resumido. A partir de lo que son los nutrientes, el pH, lo que es también la temperatura y lo que es la aireación. O sea, la oxigenación de otra palabra. Y sería lo básico. En nutrientes va a haber una gran clasificación y por eso es lo complicado. Pero vamos a hacerlo sencillamente. Nutrientes va a haber aquí, vamos a poner nutrientes. Se va a dividir en siguientes pasos. Digamos, uno va a ser de hidrógeno.
Si digo hidrógeno no se refiere al pH, eso es otra cosa aparte. Este aquí solo es hidrógeno, componente de hidrógeno. Aquí va a haber lo que son donadores de hidrógeno y los que son los receptores, o bueno, o aceptadores de hidrógeno. Entonces, aceptadores y donadores. Los donadores que se dan a partir de sustratos observables, como lo que es la glucosa, y los, en cambio, aceptadores más por oxígeno del carbón orgánico o carbón inorgánico. Oxígeno del carbón orgánico o inorgánico. Nada más como lo que es hidrógeno. El siguiente, que también es un nutriente de este mismo, es el nitrógeno. El hidrógeno es otra de estas partes importantes porque aquí se va a dividir en dos grupos. En los nitritos, nitratos, y el otro que en cambio son los nitrógenos atmosféricos. Los nitratos son aquellos que es para que se reducen y convierten en aminoácidos, entonces sirven para los aminoácidos. Y el nitrógeno atmosférico, este es para formar amonio. Ponemos acá el otro, que es para el fuente de azufre. Este de fuente de azufre, estos de aquí no son tan importantes, pero cabe recalcar que son para algún proceso normal. Pero aquí vienen los que ya son importantes. El 3, el azufre. El azufre es importante porque este de aquí hace la estructura molecular de la bacteria. O sea, necesita azufre como para poder seguir su proceso y formar su estructura. Entonces, es importante porque sirve para la estructura molecular. Y también para lo que es la creación de coenzimas y proteínas. Coenzimas y proteínas. Por eso es importante esta de aquí, a comparación de las otras que ya hablamos. Seguimos el otro. Ahora en el caso tenemos el número 4, que va a ser el fósforo. Creo el 4, ¿verdad? Sí, el número 4. Vamos a quedar con el número 4, que es el fósforo. Este se da mayormente por fosfato libre, que encontramos. Y ese se da para dar energía a la bacteria. Ya sea en forma de ATP, en forma de lo que es NAD, o en forma de NADPED. O sea, ya, eso sirve para lo que es dar energía como tal. Y hasta aquí sería la parte de los componentes más importantes. Hay otros componentes minerales que también se incluyen aquí, que ayudan a la célula, tanto a la célula bacteriana como a la nuestra, en las cuales puede ser, por ejemplo, el magnesio, el hierro, el calcio, el sodio, también puede ser, por ejemplo, el potasio, los cuales son más como cofactores que como tal, pero es importante también saberlo. Bien, ya hablamos de la nutrición, ya dijimos que esto era la nutrición que hay. Ahora vamos al otro grupo que se da a partir. Vamos a tacharle para tenerlo en cuenta. Nutrición, ya está, nutrición bacteriana. Ahora vamos con el pH. Las bacterias, ya sabemos que normalmente pues, el pH se va en niveles ácidos, alcalinos y neutrales. Cuando tienen un pH las bacterias que llega de 3 a 5, esas van a ser acidófilas. Cuando llegan a un pH de 6 a 8, se conoce como neutrófilas. Cuando llegan a un pH de 8.5 a 10, se conoce como alcalófilas. Y ya, así sería la parte del pH. No es tan complicado directamente, el pH es muy sencillo. Así, nada más. Digamos que el grupo más normal pues sería este de aquí, donde vive nuestro cuerpo, por eso es la más común. Ahora tenemos con la temperatura. Ya vamos a tachar el otro. Aquí está nomás. pH y ya está. Vamos ahora con lo que es temperatura. La temperatura vamos a encontrar diferentes grados. Si son de 15 grados a 20 grados centígrados, se van a conocer como psicrófilas. Psicrófilas, con P. Sino que no se lee la P. O P psicrófilas, algo así. De 15 a 20 grados centígrados. El otro, en cambio, si normalmente de grados nuestros, de 30 a 37 grados, esas van a ser mesófilas. Van a ser mesófilas. Y las últimas, que son de temperaturas muy altas, que pueden llegar de 50 a 60 grados centígrados, son aquellas que se conocen como termófilas. Entonces, mesófilas, las normales, termófilas, las más alto calor, y las psicrófilas son aquellas que aguantan temperaturas, digamos que frías.
Ya, entonces ya tenemos temperatura. Ya esta temperatura, vamos a tacharle temperatura. Vamos ahora con lo que es la aireación o oxígeno. Esto también es muy importante saber porque cuando ya entremos a bacterias, necesitamos saber cuáles son anaeróbicos y cuáles no. Y también con eso podemos ver qué le puede afectar o qué no le puede afectar. Entonces tenemos aeróbicas. Me comí, le puse aeróbicas. Aireación. A partir del oxígeno. Aquí se divide en lo que son, por ejemplo, aeróbicas estrictas. ¿A qué se refiere aeróbicas estrictas? Que necesitan sí o sí oxígeno. Vamos a poner así, sí o sí necesitan oxígeno para poder vivir. Hay otras que son conocidas como las anaeróbicas estrictas, que estas es lo contrario. Estas sí o sí no necesitan, o sea, sí o sí no necesitan O2, porque no pueden vivir con eso, pues después se llaman anaeróbicas. Las otras, hay las microaeróbicas. Hay las otras microaeróbicas que le hacen que... Otras que son las microaeróbicas, que estas crecen en, como es el nombre, pues en lugares con pequeña cantidad de oxígeno. Microaeróbicas. Pequeña cantidad de oxígeno. Tenemos el otro, que son las... Ya dijimos aeróbicas estrictas, las anaeróbicas estrictas, microaeróbicas. Acá tenemos una que se llama anaeróbicas facultativas. Las anaeróbicas facultativas son aquellas que no necesitan ni oxígeno y tampoco necesitan el oxígeno. O sea, es como que depende. Si le das oxígeno, trabajan. Si no le das oxígeno, trabajan. O sea, es como que trabajan con lo que hay, literalmente. Tú les das oxígeno, están bien por ellos. Si no le das oxígeno, bien por ellos. O sea, trabajan con lo que hay. No es necesario que den oxígeno o no oxígeno. Eso pues son como todo terreno, literalmente. Y tenemos las últimas que son las camnófilas. Las que en cambio estas sí o sí solo están presentes cuando hay un lugar con CO2. Entonces es importante saber para después, en la parte de lo que ya sea de la clasificación de las bacterias, pues saber qué tipo es y pueden identificarla. Bien, tachamos el último entonces, que sería el oxígeno. Acabamos toda la parte de aquí. Ahora vamos a otra que es el crecimiento de las bacterias. Para entender esto, fácil, literalmente tenemos que aplicar algo de Guyton, como lo que esta cosa que se ve aquí en el libro, pero una gráfica pequeñita. Una gráfica así, aquí para arriba, así y así. Este va a ser la A, este va a ser la B, la C y la D. ¿Por qué pongo así? Se va a dividir en fases. La letra A se va a conocer como fase de latencia. La letra B va a ser como la fase de crecimiento. Aunque también depende. Puede ser fase de crecimiento, puede ser fase exponencial, puede ser la fase logarítmica. Hay muchos nombres. Pero la más común es que digan crecimiento o exponencial. La C, en cambio, es la fase de estacional. Y la D va a ser la fase de muerte. Latencia de aquí de otro. La fase de latencia y todo chévere. Ahora sí, ¿qué pasa? Como se ve en la gráfica pequeñita de aquí, es que la fase de latencia va a ser cuando recién la bacteria se está agrupando. Es como que la bacteria recién llega a una parte del organismo y recién se acopla. Entonces, como está recién acoplándose, no crece y no se reproduce. Entonces, por eso es que está así planito todavía. En la parte de fase de crecimiento, su nombre lo dice, entonces es donde ya se acopló al lugar y comienza una gran cantidad de bacterias a reproducirse y actuar. Y por eso es que se sube tanto en la parte de aquí. Es porque ahí comienza el crecimiento. Aquí también es importante porque aquí es donde se actúan los antibióticos para poder matar a esas bacterias, ya que como hay tantos grupos, podemos matarlas de golpe. Tenemos el otro que es ya la fase estacional. La fase estacional es la C, en la cual estas mismas bacterias ya comienzan a morir, ya sea por falta de nutrientes o por factores tóxicos que de la misma bacteria. Entonces como que se comienzan a morir y comienza a disminuir la cantidad. O sea, como que ya para, hasta ahí. Y la última, que es la fase de muerte, donde ya las bacterias mueren, pero no todas. Solo, o sea, muere la gran cantidad, pero puede llegar a un 2% que quede alguna bacteria viva todavía. Entonces esa sería la fase de crecimiento de estas bacterias. Y así sería esa fase de lo que es de la parte de de crecimiento. O sea, más importante, acuérdense nomás que la fase de crecimiento o exponencial es aquí donde mayormente se puede actuar los antibióticos. Bien,
Después de esto, en las diapositivas nos muestra que va a los cultivos, tanta cosa, pero realmente no le veo necesario para el video. O sea, realmente solo explica sobre cómo se debe hacer un cultivo, cuánto es lo que pasa aquí en procesos animados y inanimados. Así que no es tan importante. Entonces vamos a otra parte que es ahora los agentes antimicrobianos. Esto es muy sencillo realmente. Si quieren saltarse esa parte, pueden saltarse si quieren, pero si quieren verla, pueden verla. Este de aquí solo se va a dividir en diferentes partes, las cuales para tener en cuenta. Es por ejemplo la bacteriostático, va a ser lo que son bactericida, va a ser lo que son lo que es la palabra estéril, el otro que es séptico, el otro también que es antiséptico, y lo aséptico y desinfectante. Vamos primero con lo que es el bacteriostático. Este aquí son aquellas que inhiben la multiplicación de las bacterias. O sea, no a la multiplicación, no a la multiplicación. O sea, para que no haya la multiplicación de bacterias. En el caso puede ser, por ejemplo, el frío. Es un ejemplo claro de este. Puede ser el frío, por ejemplo. Tenemos otro que es el bactericida. El bactericida es aquella que mata a las bacterias de manera rápida y de manera irreversible. Entonces sería mata bacterias. El ejemplo más claro puede ser, por ejemplo, el calor, que llega al calor de una bacteria, por ejemplo, de 80 a 70 grados centígrados, ya que el máximo que se ve en algunas bacterias que hablamos, que por ejemplo las termófilas, son aquellas que llegan de 60 a 50 grados, entonces de 80 ya no van a aguantar. Tienen que estar por lo menos un tiempo de 30 a 20 minutos para poder matarlos. Las estériles, que ya que no hay nada, no hay ningún microorganismo. Tenemos lo que es también séptico, que es la presencia de microorganismos perjudiciales para el cuerpo. Y antiséptico, en cambio, es cuando la gente que mata esa bacteria de la piel o de lo que es los seres humanos. O sea, literalmente el que mata esto de aquí. Que puede ser, por ejemplo, el alcohol. Obviamente, a un 70%. Y lo que es el yodo. Tenemos otro que es el aséptico, que son la ausencia de organismos perjudiciales. Es lo contrario de este equipo. Entonces está limpio. Está limpio. Y el otro es desinfectante, que es el que mata de manera ¿cómo es? De manera... Bueno, de hecho no los matan, es como que los elimina por un momento, pero de lugares inanimados. Por ejemplo, una mesita, por ejemplo, papel, está llena de papel, de bacterias. Entonces, la limpia y sería desinfectante. Solo limpiar en lugares inanimados. Ya, esto es básico, como dije yo, si quieren saltarse pueden saltar esa parte, no hay ningún problema. Es muy básico, por si acaso parece que entenderlo ahí, pueden entenderlo. Ahora bien, sí, vamos a una parte que sí es importante. Los agentes microbianos. Este es un poquito largo también porque tenemos que explicar que los antibióticos actúan de diferentes maneras en las bacterias y eso hace que se mueran. Entonces va a haber diferentes tipos. Por ejemplo, en este caso, hay unos 4 tipos que voy a decir en este momento y hay otros 2 más que ya voy a decir más adelante. Vamos a poner agentes microbianos. Este de aquí se va a dividir en 4 tipos. Uno, que es la coagulación de proteínas. Teóricamente el proceso lo que es aquí es la desnaturación, en la cual rompen los enlaces H de la estructura, bueno, los enlaces H de la bacteria, haciendo que se destruya tanto su estructura de proteínas primarias y terciarias. Entonces la coagulación de proteínas hace que literalmente daña las proteínas, como se llama, daña proteínas y de esta manera pues la bacteria pues se destruye. Tenemos otra que puede ser por ejemplo por el rompimiento de la membrana o pared celular. Esto de aquí se ve más por ejemplo, voy a poner aquí con el rompimiento de membrana o pared celular. Esto de aquí, como dice su nombre, son aquellos antibióticos que actúan literalmente en la pared celular y la rompen. Ya dañan su forma enzimática o varios componentes como eran las estructuras que ya mencioné en su momento.
que bueno, y que ya mencioné en la pared celular. Pero lo que pasa es que hay un casos especiales, o sea, que por ejemplo hay las bacterias micoplásmicas, ¿se acuerdan las que mencioné en su momento, que eran aquí que no tenían pared celular? Estas de aquí no les afecta este proceso. Por lo mismo, porque como no tienen pared celular, el antibiótico no sabe a dónde actuar y no le hace nada. Entonces por eso voy a poner microplasmas, no le afecta. Ahora vamos con el tercero, que son la remoción de grupos sulfhídricos libres. O sea, o sea, aquí va a ser lo que es remoción de grupos sulfídrico o sulfídrico. Así, sulfídrico. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se quita lo que es el grupo de azufre, que se acuerda que explicamos en los nutrientes de las bacterias, es que necesitaban azufre. ¿Por qué? Porque el azufre era el que le daba una estructura molecular, y además de eso también la producción de proteínas y lo que son otros componentes. Entonces por eso es que si le quitamos esto directamente a la bacteria, pues ¡plin! Ahí queda. Pues remoción de grupos sulfhídricos. Tenemos otros, en cambio sería lo que son antagonismo químico. Este proceso, en cambio, es más, es como alterar una reacción de una enzima de esta misma. O sea, es como que el antibiótico llega, altera, digamos aquí, altera esta enzima, y al alterar la enzima ya no puede protegerse la bacteria y la mata. Entonces, sencillamente así. Solo sería esa parte de allí. Y eso sería uno de los agentes microbianos que existen. Entonces, ese sería como lo básico. Pero ahora sí, vamos a la otra parte. Este de aquí también se repite un poco. Ya decíamos que también es porque rompen esto de la membrana citoplasmática y la pared celular, pero para ser un poquito más específicos, este se daña por una parte que se llama B-lactámicos, o lo que son componentes B-lactámicos. Estos componentes B-lactámicos lo que hacen es literalmente destruir la pared celular de la bacteria, haciendo que ya no tenga cómo protegerse y pues plin, muera. Entonces, específicamente para lo que es el B-lactámicos, destruyen esta parte. Si quieren ser un poquito más específicos, es como que literalmente inhibe la capacidad de la síntesis de pared celular para poder formarse al entrar en las porinas o en los conductos de la bacteria, y lo dice con síntesis de péptidoglicanos, y eso hace que liberen algunas células, algunos componentes internos de la bacteria y pues muera. Entonces esa es con B-lactámicos. Tenemos otro que dijimos que también, este aquí de la pared celular nomás, este de los B-lactámicos. Para la membrana es otro proceso aparte, pero el caso es lo mismo, parecido. Si quieren, por ejemplo, poner, hay ejemplos como algunos medicamentos como lo que es polimicina, o lo que es, por ejemplo, la polineasa, que ocupan estos procesos para destruir la membrana citoplasmática. Este es para hongos y este aquí va a ser para bacterias, en caso de que quieran por si acaso. Hay otras que estas no mencioné, aquí solo decíamos que se eliminaba el azufre, aquí era más por el proceso de enzimas, pero hay otras que también hacen que no haya la producción de proteínas. O sea, voy a poner aquí 5 de ¿cómo es? Que ya no haya lo que es síntesis de proteínas. No haya síntesis de proteínas porque interfieren en la transcripción o la traducción y hace que no haga bien las unidades del ribosoma, haciendo que de tal manera pues la bacteria muera. O sea, literalmente daña los ribosomas, que ya hablamos adentro de los que están de la bacteria, y se destruye, sencillamente. Entonces eso es de las proteínas. Hay otros, por ejemplo, que pueden ser de los ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos, en cambio, son aquellos que, como ese nombre, pues le destruyen su ácido nucleico. O sea, solo son que se enlazan fuerte con el ARN polimerasa, ARN polimerasa, e inhiben la síntesis del ARN bacteriano, y de tal manera pues se rompe. Entonces ya la 6 puede ser también por destrucción de material genético. Y tenemos el otro, que este de aquí se da en cambio por como antimetabólito, que en palabras sencillas es para detener el proceso metabólico de la bacteria. Voy a poner destrucción. Ya, destrucción del factor metabólico y hace que ya no haga daño. Entonces todos aquí son los agentes microbianos que hay. Ahora bien, para no hacerle tan largo, ya que normalmente este video va a ser un poco largo, ya que al tener tantas características, tantas cosas, y literalmente resumirlas es un poco complejo, tenemos que tener en cuenta otras cosas que son
de la parte de aquí. Y hablamos que estos de aquí eran aquellos que destruían la bacteria, ¿no? Pero ahora bien, también hay los mecanismos de resistencia de las bacterias. Hagamos como literalmente como el counter de este man. Recordemos que los antibióticos destruían la pared celular, ¿no? ¿Por qué destruían la pared celular? Porque tenía lo que era la B-lactamasa. Bueno, los B-lactámicos, perdón. Ya me adelanté. Los B-lactámicos. La resistencia que hace la bacteria es que genera una nueva enzima que en cambio es la B-lactamasa, la cual hace que destruya ese B-lactámico y ya no la pueda matar. Entonces es un tipo de resistencia bacteriana. Tenemos otra que puede ser por la permeabilidad. ¿Se acuerdan que expliqué hace un momento que las porinas eran las que dejaban pasar y no sé qué, no sé cuánto? Acá en cambio es lo mismo. Acá en cambio es por la permeabilidad, por ejemplo. Aquí va a ser que las porinas ya no dejen pasar el medicamento o el antibiótico. Entonces, si está aquí y el antibiótico quiere entrar, la porina normalmente que le dejaba entrar ya no le va a dejar entrar, le va a tapar, le va a negar, entonces ya no va a dejar entrar y hace que ya no pueda actuar el antibiótico como tal. Si quieren ejemplos, por ejemplo, de lo que son de lactámicos, los más comunes son, por ejemplo, los estreptococos, no, perdón, los estafilococos. Los estafilococos, las neiserias, los que son también los bacilos gram positivos, perdón, bacilos gram negativos. Estafilococo, neisseria, bacilos gram negativos son ejemplos claros de estos de aquí que tuve con esto. De las porinas, específicamente puede ser el ejemplo de la pseudomonas, por ejemplo. Es el que más actúa de esto aquí, pseudomonas. Es el que más actúa de esto aquí, de ejemplo de las porinas. De ahí tenemos otros que por ejemplo también puede ser por las proteínas. ¿Se acuerdan que decíamos que las proteínas las destruían y las cambiaban? Pero aquí van a hacer que cambien de proteínas para que el antibiótico no los pueda detectar. Y al no detectarlos, pues se sobreviva la bacteria. Hay otros, en cambio, que pueden cambiar su vía metabólica. También decía que afectaba, por ejemplo, tiene la vía metabólica, ¿no? Y aquí normalmente, pues la vía metabólica, el fármaco actuaba y hacía que ya no pasara y se muera la bacteria. Pero en cambio hay otros que consiguieron engañar al antibiótico para cerrar un camino del metabólico, pero tienen un camino extra que les hace salir igual. Entonces, eso también sería un tipo de resistencia microbiana, lo que es metabólico. Y lo que es también la producción de enzimas nuevas, como ya decimos, de aquí de la beta-lactamasa, que le ayuda a ser más resistente. Y bueno, ya para concluir este video, que realmente está muy largo, pero realmente está resumido lo más importante de lo que hay. Primero vamos a hacer dos cosas. Hay una parte que explica de lo que es la infecciosidad, la infección, lo que es la virulencia, de visibilidad, toxigenicidad y no sé cuánto. Lo cual son palabras sencillas, la cual sí sabemos qué significa. Toxigenidad va a ser la capacidad de producir una toxina. Lo que es la adhesividad, la capacidad de alguna bacteria para poder apegarse. La invasividad y como es invasividad es la capacidad de difundirse en tejidos de la sangre o algún cuerpo. Y lo que es la infección, infecciosidad también lo mismo. Pero bueno, aquí lo importante es la virulencia. Esto quiero decirles importante porque de todas estas, porque la virulencia es importante, porque la virulencia, a partir de esto podemos ver si es muy agresiva la bacteria o no es tan agresiva. Entonces vamos a ver si es agresiva o no agresiva. Depende de esto aquí de la virulencia. Es uno de los puntos. Lo otro también es que la virulencia o el factor de virulencia se da por cualquier parte del virus, no el virus, cualquier parte de la bacteria. Ya puede ser alguna sustancia, alguna cosa pequeñita o cualquier cosa que pertenezca a la bacteria o virus pueda hacer que se enferme la persona. La virulencia, o sea, sustancia o cualquier cosa que venga de aquí. Y también, si son virus, en este caso, los virus van a ser más agresivos cuando tienen una cápsula o una cápsula. Si tienen cápsula o cápside, son agresísimos, o sea, son muy fuertes para afectar al cuerpo humano. Si no tienen, no son tan agresivos. Algo más también tenemos que tener en cuenta, en cambio ya no de las bacterias, sino de los virus, no de los virus, sino de las bacterias, es que es como así, tenemos dos bolitas, ¿no? Si uno le dice que, digamos, en un recipiente o una persona, uno tiene un montón de bacterias y el otro tiene un poquito de bacterias, uno diría, ¿cuál tiene mayor virulencia? Uno por lógica diría, no, el que tiene mayor bacterias va a ser más agresivo, o sea, va a ser más agresivo, pero aquí no, aquí es al contrario. Mientras menor cantidad de bacterias haya, más virulento y agresivo va a ser, o mayor va a ser su virulencia. Mientras mayor sea esto de aquí, menos va a ser su virulencia. Es lo más sencillo. Y bueno,
Eso sería lo básico de ahí. Y algo que quiero tener para el final es las toxinas bacterianas. Vamos a hacerlo sencillito en un cuadrito como hacíamos normal. Se va a dividir en dos tipos: las exotoxinas y las endotoxinas. ¿Qué pasa con esto? Vamos a hacerlo de esta manera sencilla porque ya es como para terminar el video. Primero, las exotoxinas son aquellas secretadas por bacterias vivas. Entonces vamos a poner bacterias vivas. Vamos a poner. Y aquí bacterias muertas, podemos decirlo. O bacterias in lisis. Entonces bacterias muertas o in lisis. Otra característica más es que esta se da mayormente en las gram positivas. Y esta de aquí se da mayormente en las gram negativas. Otra cosa más que tenemos que tener en cuenta es cómo son termosensibles. Por ejemplo, este de aquí, las exotoxinas van a ser termosensibles a lo que son los 60 grados de temperatura. En cambio, estos de acá van a ser termoresistentes, resistentes a 60 grados centígrados. Tenemos otra cosa más, que este de aquí de las exotoxinas van a estar formados por proteínas. Mientras que las de acá ya dijimos hace un momento que la parecida está formada por lipopolisacáridos. Están formados por lípidos o lipopolisacáridos. Proteínas lipopolisacáridos. Otra cosa más que tengo que tener en cuenta es que este de aquí controla genes plásmicos. Plásmidos, y el acá controla lo que son genes cromosómicos. Algo también muy específico de estas dos es que este va a ser una acción específica, o sea, va a actuar en algo específico. Entonces, esto es toxina específica. Y la endotoxina va a ser una acción general, o sea, cualquiera que le caiga, como dice. Va a ser general. O sea, las estadísticas más comunes para ver una endotoxina y una exotoxina. Pero para el que le tengan en cuenta es que la más desgraciada de estas de aquí va a ser la endotoxina. Si ven que hay una afectación así que se da por la muerte, se da por grasas, control del gen y tanta cosa, y que es tan agresiva con todo lado, esta de aquí es la desgraciada. La endotoxina es la más desgraciada de estas dos. Entonces esta es la más brava. Y bueno, hasta aquí hemos llegado ya con lo que es la parte de genética, los factores de crecimiento, nutrientes, pH, factores de no sé cuánto, resistencia antimicrobiana, exotoxinas y endotoxinas. El siguiente video tratará más sobre lo que ya son la clasificación de las bacterias, también sus partes esenciales y todo en general. El video de aquí es largo y el de las bacterias también posiblemente sea largo por la gran cantidad que existe y la clasificación que tenga. Así que más tarde enviaré el video.